Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Lo primero, hermanos, que acabamos de ver a la hora de hacer esta lectura es que, si usted es un buen observador, es que Pablo acaba de hacer un cambio en su carta. Aunque no es todavía el final de su carta, Pablo, por alguna razón que él tenía, hace un cambio en esta carta. Es decir, de empezar a hacer algunas exhortaciones, como mantenga la unidad con humildad dentro de la iglesia, pues él pasa a ponerlos ahora al tanto de los planes que él tenía con respecto a sus colaboradores, en este caso a Timoteo y Epafrodito. Y bueno, es como si el apóstol Pablo abriera un paréntesis para informarles que él espera enviarles a sus colaboradores. Y es por eso que el versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Y en el 25 dice: mas tuve por necesario enviaos a Epafrodito. Pues vemos que es un cambio notable. Él, como ya dije, de pasar a exhortar, ahora él pasa a informar acerca de lo que piensa hacer con sus colaboradores. Ahora, tenemos que decir que el propósito principal por el cual Pablo va a traer a colación estos planes de sus colaboradores va más allá de ponerlos al tanto, hermano, de esos planes. O sea, recordemos que Pablo ha venido enfocándose en la importancia de mantenernos o de mantenerse ellos firmes en un espíritu, de tener un mismo amor, de tener un mismo sentir, y todo eso con el propósito de que puedan ser capaces de que unidos puedan combatir por la fe del evangelio. Y bueno, de ahí el énfasis de Pablo a través de sus exhortaciones, de hacerlo todo con humildad, que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y que todo lo que hagan con ese fin sea sin murmuraciones y contiendas. Entonces, lo que creo yo que Pablo quiere lograr en primera instancia con este cambio sí, es ponerlos al tanto de lo que él quiere hacer con sus colaboradores, pero sobre todo él quiere poner a estos dos colaboradores como ejemplo de lo que es vivir en humildad, de lo que es vivir en entrega sacrificial. O sea, ya habló de que es necesario vivir humildemente para mantener esa unidad y el evangelio pueda ser propagado, pero ahora es como si Pablo va a decir: así se mira un hombre de Dios siendo humilde, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que recordemos, hermanos, que Pablo ya nos dijo que humildad no es otra cosa que tener esa actitud de ver a los demás como superiores, como más importantes que nosotros mismos, y que debemos de interesarnos por su bienestar, por las necesidades de los demás. Sí, así como nos interesamos por las nuestras, de igual manera por las necesidades de nuestros hermanos dentro de la iglesia. Entonces, Pablo tiene ese objetivo principal, aunque dicho sea de paso, es como si dijera Pablo: estos son los planes que pienso hacer con Timoteo y con Epafrodito. Sin embargo, él quiere, hermanos, ponerlos como ejemplos. Aunque yo no sé si usted notó, pero leímos desde el versículo 17. Son versículos que no ahondamos en la enseñanza pasada, y donde vemos que Pablo se pone ahí de una manera humilde como ejemplo. Vamos a regresar a ellos. Por ejemplo, dice el versículo 17: dice Pablo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, hablando de él, y servicio de su fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Bueno, aquí Pablo está usando un lenguaje, un concepto que tú encuentras en el libro de Números y de Levíticos, donde se habla acerca de los sacrificios. Y bueno, cuando se habla de libación, lo que era este sacrificio o una ofrenda era que después de que se quemaba el animal en el altar, finalizaban con la libación, es decir, con el derramamiento de vino. Casi siempre era vino, como terminando ya ahora sí el sacrificio, y todo eso era grato ante el Señor. Dios así lo había establecido. Así que lo que significa esto que Pablo está diciendo ahí, a la luz del concepto de lo que es eso, un sacrificio en libación, bueno, Pablo está diciendo: mi vida, estoy a punto de terminar mi carrera, estoy yo a punto de ser sacrificado, y si yo muero, aunque él siempre está positivo, yo sé que voy a salir, pero si no salgo, si Dios decide otra cosa, pues no me importa a mí.
O sea, yo quiero que mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio por el servicio que yo les estoy dando a ustedes. Entonces, si tú notas, Pablo es un modelo a seguir, porque él se está dando, él se está entregando por la iglesia, por la causa de Cristo. Y Pablo es como si nos dijera, o sea, yo pongo mi propia vida, y si tengo que morir, que así sea. Yo añado, por decirlo así, un sacrificio de libación por el servicio de los demás. Ahora, hermanos, es por eso que Pablo concluye en el versículo 18 lo siguiente. Dice, asimismo gozaos, o sea, no se preocupen por mí, porque estoy en problemas, no, gócense conmigo, porque para mí, ya nos dijo, ¿verdad?, que el vivir es Cristo. O sea, para mí no hay nada más importante que entregar mi vida en interés de las cosas de Cristo. Y si muero, es ganancia. Así que gócense y regocijaos también conmigo. No sientan pena por mí, yo estoy bien. Ahora, esto nos enseña por lo menos dos cosas, hermano. Y una es que Pablo, o el gozo de Pablo, no dependía de si sus circunstancias eran agradables y cómodas. Más bien dependía de qué, de tener esa satisfacción de que gracias a su ministerio los demás estaban creciendo. En eso se gozaba Pablo. O sea, si tú estás creciendo en tu fe, no importa que yo esté a punto de ser sacrificado, no importa que yo la esté pasando mal, yo estoy contento. Es lo que está diciendo Pablo. Gócense conmigo. Sin embargo, yo creo que la mayoría de nosotros los cristianos, nuestro gozo depende de si las circunstancias son favorables y agradables, ¿verdad? Sí. O sea, si nuestras circunstancias son difíciles y adversas, pues nos es difícil manifestar gozo, nos es difícil inclusive si se está cantando en el día del Señor una alabanza alegre, nos es difícil cantar alegremente, aun cuando sabemos que Dios se mueve a través de la alabanza y que Dios se deleita cuando su pueblo le canta, ¿verdad? Citaba ese salmo, bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana que tu misericordia y tu fidelidad de noche, hasta ese es un canto, ¿verdad? Pero es un salmo, es un salmo. Entonces Dios se agrada, pero cuán difícil nos es poder alabar a Dios con gozo, con alegría cuando la estamos pasando mal. Pero vemos que para Pablo eso de las circunstancias difíciles no era lo que lo motivaba a gozarse. No, una de las cosas que motivaban a Pablo a gozarse era eso, ver que otros estaban creciendo en su fe. Y eso es una de las cosas que aprendemos. Y otra cosa es que Dios no simplemente desea un servicio, hermano. Él desea un servicio humilde, un servicio sin quejas, un servicio que sea sacrificial, pero al mismo momento que lo estés gozando. Que en su momento, si el servicio que tú estás dando es muy laborioso y requiere de mucho esfuerzo, te hace sudar, pues eso no es motivo de gozo, ¿verdad? Pero cuando tú estás pensando que ese servicio lo estás haciendo para el Rey de Reyes, Señor de Señores, pues eso te debe de llevar a gozarte y alegrarte. Entonces es algo que uno enseña, como vamos a ver más adelante en la carta de Pablo, que uno aprende, mejor dicho, a tener esa actitud. Porque Pablo dice, en todo estoy enseñado, he aprendido a estar contento, ¿verdad? En cualquiera que sea mi circunstancia. Entonces no hay excusas. Es que eso no produce alegría, lo sabemos. Sin embargo, lo que sí debe producir alegría, número uno, es que el Espíritu Santo del Señor está en nosotros. Y parte de su fruto es amor y luego gozo, ¿verdad? Entonces debe de haber un regocijo porque tenemos al Espíritu Santo y además porque recordamos a quién le estamos dando ese servicio. Así que Pablo, sin duda alguna, que entendió lo que Jesús le enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 20, cuando le dijo lo siguiente en el versículo 26 y 27. Él les dijo, mas entre vosotros que estaban peleando por quién iba a ser el mayor, quién iba a estar a tu lado, Jesús, a un lado de tu trono, que eso significaba vamos a hacer no el mandamás, pero los segundos mandamases. Y bueno, les dice Jesús, mas entre vosotros no va a ser así, esto es así entre las naciones de la tierra, pero no va a ser entre ustedes son parte del reino de Dios. Dice, y el que quiera hacerse grande, que sea ¿qué? Su servidor. ¿Quieres ser grande? Porque delante de Dios las personas que son grandes no son las que acumulan mucho aquí en la tierra, las exitosas, no, son las que sirven. Sí, mismo Jesús nos dio ejemplo, ¿verdad? Él vino a buscar y a salvar, ¿verdad? Lo que se había perdido, pero también vino a qué, hermano, no vino a que lo sirvieran, sino a servir. Y si el Rey de Reyes, que arriba de él no hay nadie encima, sirvió, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Para no servir. Y yo sé que lo entendemos, pero a veces nuestra inclinación, nuestro corazón se rehúsa, ¿verdad? A hacer lo que nuestro maestro nos dice. Entonces sigue diciendo ahí el 27, y el que quiere ser el primero, ¿que será qué? Vuestro servidor.
Entonces Pablo, verdaderamente que él entendió este principio. Él entendió que la grandeza ante los ojos de Dios sale de qué? De un sacrificio incondicional que se hace por los demás, aún por aquellos que no merecen. Es que si usted conociera a esa persona, pastor, usted tampoco la serviría. Jesús sirvió a Judas, teniendo el pleno conocimiento que en unas horas él lo iba a entregar, y le lavó sus pies sucios. Era algo desagradable. Yo quiero imaginarme que justo en un momento antes de que Jesús lavara los pies de los discípulos, ellos habían pasado por esas carreteras llenas de lodo y de estiércol de los animales, y aún así a Jesús no le importó. Entonces te das cuenta, la grandeza está, según Dios, en el sacrificio incondicional que tú haces por los demás, sea quien sea. Y bueno, como vemos, Pablo es un modelo, ¿verdad?, a imitar. Pero Pablo va a decir, también lo es Timoteo y Epafrodito. Ellos son grandes ejemplos, porque ellos fueron personas humildes, capaces de servir a cualquiera, con tal de mantener la unidad de la iglesia y que el propósito de Dios siga adelante, que el propósito de Dios es ir a todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. No me importa, decía Timoteo y Epafrodito, hacemos todo lo que tengamos que hacer. Entonces aquí tenemos a 3 hombres modelos que vivieron su vida cristiana dando su servicio, sí, a Dios, pero lo estaban dándoselo a Dios a través de servir a la iglesia, y lo hicieron en humildad, sin queja, manifestando siempre humildad de ellos. Mire, a ellos los encontramos, por decir así, unidos geográficamente, porque recuerda, Pablo está en la cárcel y ahí está Timoteo y ahí está Epafrodita ministrándole a Pablo, y estaban ellos unánimes en un mismo lugar, pero también lo estuvieron espiritual y ministerialmente unidos. En otras palabras, ellos tenían una causa en común, ellos tenían una meta en común: combatir unánimes por la fe del evangelio. ¿Recuerdas, Pablo? En el primer capítulo de la carta, después de que les dice, todo ha redundado para el bien del evangelio, esto de mis prisiones, no se preocupen de mí. Yo sé que hay algunos que están predicando a Cristo por falsos motivos incorrectos, pero hay otros que lo están haciendo bien. Y en esto yo me gozo, que el evangelio está siendo proclamado. Lo único que les pido es que vivan como es digno de ¿qué? Del evangelio. Mantengan un mismo sentir. Y luego dice ahí, peleen unánimes. ¿Por qué? Por la proclamación del evangelio. Entonces esto es lo que está detrás de cada una de las cartas de Pablo. Mantener o recordarle a la iglesia que tenemos una gran encomienda. La gran encomienda es esa. La gran encomienda no es y vivir para proclamar solamente las verdades de Dios y vivir la mejor vida que tú puedas vivir aquí en la tierra. No, es dar nuestras vidas para proclamar ese mensaje de salvación y hacer discípulos, para que esos discípulos entonces también se hagan sembradores, se hagan predicadores del evangelio. Y bueno, Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes se esfuercen a guardar la unidad para que entonces puedan ser eficaces y puedan seguir proclamando el evangelio. Y aquí les pongo unos ejemplos. Miren la vida de Timoteo, miren la vida de Epafrodito, miren mi misma vida. Los 3 tenemos una causa en común, trabajamos todos en conjunto para alcanzar esa meta común. ¿Qué? Que es combatir unánimes por la fe del evangelio. Entonces hay un sentido en que los 3 están ilustrando que la misma cosa. Los 3 están ilustrando un servicio de humildad y una abnegación sacrificial. O sea, los 3 demuestran a través de su servicio que hay una actitud de que no se queja, de que no se contiende. O sea, todos están en un mismo sentir. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice, estén en un mismo sentir, un mismo espíritu, tengan una misma causa en común, que es esta, prediquen el evangelio. Mire, vamos a recordar qué fue lo que Pablo exhortó en Filipenses capítulo 2, versículos 2, 3, 4, y es lo siguiente. Dice allí, dice, completando mi gozo, y luego sintiendo ¿qué? Lo mismo que sentían Epafrodito, Timoteo y Pablo. Estamos en una misma causa, tenemos un mismo objetivo en común. Y lo dice, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Por ello, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes más bien con humildad. Que humildad es tener esa actitud que estima a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y bueno, esto es exactamente lo que encontramos en cada uno de estos hombres de Dios, de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito. Es por esto, por lo que le digo que Pablo no nos presenta esta última sección en este capítulo con el propósito de dejarles simplemente saber a los filipenses cuáles son los planes que tenía con respecto a estos 2 colaboradores, sino el propósito va más allá que eso.
¿Cuál era el propósito principal que Pablo tenía? Bueno, poner como ejemplos a estos dos colaboradores. Vean su humildad. Vean cómo la actitud que ellos tienen mantiene la unidad en el evangelio. Nosotros estamos, a pesar de que yo estoy preso, a pesar de que la estamos pasando mal, estamos todavía unánimes. Seguimos con el mismo objetivo, predicando el evangelio. No hay distinciones, nadie se está quejando. Y por lo tanto, como no hay quejas, como hay unidad, como hay un mismo sentir, el evangelio sigue avanzando. Con dificultades y todo, pero seguimos avanzando. Y entonces eso es lo que yo creo que Pablo tiene en mente a la hora de sacar este asunto casi en medio de su carta. Yo creo que esa sección pudo haber cabido, pudo haber estado mejor en la última sección de su carta. Sin embargo, eso es cuando tú estás mirando de una manera simplemente personal, pero recordamos, Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo tiene ese objetivo de poner como ejemplo a estos dos hombres, ya que está hablando de estar en un mismo sentir, en un mismo objetivo. Y bueno, Pablo, como vamos a ver ahorita, cuando tú te detienes a meditar, te das cuenta que Pablo señala algunas características de estos hombres, características que se ven en esos hombres que han alcanzado una madurez y que sobre todo están dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. Entonces yo veo aquí a Pablo que se pone como ejemplo, y pone como ejemplo a Timoteo y a Epafrodito como modelos de vida y de servicio espiritual humilde, si se puede decir así, y para que nosotros podamos imitar ese ejemplo. Ahora, antes de pasar a escudriñar la sección de estos versículos que leímos, yo creo que veamos las motivaciones principales que motivaban a estos hombres a mantener esa actitud humilde y esa actitud de abnegación sacrificial. ¿Por qué? Porque ese es el mismo motor, esa es la misma motivación que nos debe de empujar a nosotros, hermanos. Y bueno, para esto vamos a tener que recordar, por ejemplo, qué es lo que había en el corazón de Pablo cuando estaba sirviendo así. Por ejemplo, la semana pasada vimos que en el versículo 16, él nos dijo, hagan todo sin murmuración y contiendas, porque entonces yo voy a poder gloriarme en el día de Cristo, en ustedes, en que no trabajé en vano, en que no corrí en vano. O sea, esto nos habla de que cuando Pablo ministraba la palabra de Dios, él lo hacía a partir de cierto temor saludable, sano, beneficioso. Y bueno, para ampliar qué es lo que quiero decir con esto, vamos por ejemplo a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice ahí el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo, ¿qué? O sea, nos empuja, nos motiva. ¿Qué es lo que nos constriñe, lo que nos empuja, lo que nos motiva a hacer lo que hacemos? El amor de Cristo, ¿verdad? Y lo dice, ¿cómo sucede eso? Cuando pienso en que uno murió, Cristo, ¿verdad? Cuando pienso que ese uno, Cristo, murió por todos nosotros, dice, luego todos murieron, versículo 15, por todos murió Cristo, ¿para qué propósito? No solamente para salvarlos y llevarlos a la vida eterna, no, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan para sus propios propósitos, sino para los propósitos de aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo tenía esto bien en mente. O sea, era un pensamiento continuo en él, y sobre todo porque él vio a Jesús resucitado y fue llevado al tercer cielo, no sabe si en el espíritu o fuera de la carne o en la carne. La cosa es que él vio cosas increíbles, pero sobre todo él estaba agradecido con Dios por haberlos salvado, a pesar de que él era un perseguidor de la iglesia, a pesar de que él consentía la muerte o consintió la muerte de muchos mártires. Y aún así, Jesús tuvo misericordia de él y lo alcanzó, sabemos eso, ¿verdad? Entonces Pablo nos está diciendo, es verdad, el amor primeramente a mí me motiva a hacer lo que yo hago. Ese es el motor principal. Sin embargo, no es lo único que nos debe de motivar, hermanos. No, hay un temor saludable que Pablo expresó en varias ocasiones a través de sus cartas, que era lo que también lo llevaba a hacer, a entregarse de una manera sacrificial por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en esta carta ya nos dijo algo como, temo que haya corrido en vano, temo que haya trabajado en vano con ustedes, o sea, me temo que mis esfuerzos terminen siendo nada. Si llego allá y no los veo, o sea, vamos por ejemplo a ver 1 Corintios 3. Quizás esto nos va a ayudar a entender qué es lo que les estoy tratando de decir. Y vamos a leerlo de una manera parafraseada. ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3?
Dice él, yo quiero asegurarme que lo que yo he hecho, lo que he construido en el fundamento que es Cristo, lo haya hecho con materiales como qué, como todo lo que es sólido, la plata, el oro, y no con aquello que perece, como el heno, como la paja, como la madera. O sea, él quería asegurarse de que él quería terminar bien su carrera, porque había un cierto temor. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:27, Pablo expresa lo siguiente. Dice, sino que ¿qué? Que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo ¿qué? Venga a ser eliminado. Había un temor saludable, sano, beneficioso. No de perder su salvación eterna, pero sí de fallarle a su Señor, de no terminar el ministerio para el cual su Señor lo había llamado. Es de ese temor que yo estoy hablando, de un temor sano que te lleva, si ya no es el motor principal, que es el amor que debes de tener por Cristo, por lo que Él hizo por ti, entonces hay un segundo motor que tiene que ver el temor hacia cuando llegue allá y me pida cuentas, mi Señor, ¿qué le voy a dar? Vamos a estar ante el tribunal de Cristo cuando vayamos a ser galardonados por lo que hicimos o no hicimos. No vamos a estar sin duda alguna en el gran trono blanco, en ese juicio, ¿no? Ahí van a estar todos aquellos que no recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Pero el Rey de los pastores va a juzgar a sus pastores, pero no solamente a los pastores, sino a las ovejas. Y es ese temor que movía a Pablo muchas veces a vivir de una manera sacrificial y entregada para la causa de Cristo. En otras palabras, como si Pablo le dijera, me temo que al predicarles o no predicarles a otro, yo mismo pueda ser descalificado, al no seguir mi ministerio que el Señor me dio. Entonces, mientras que sin duda alguna, Pablo, su principal motor fue el amor y el celo y la pasión que él tenía por Cristo, sin embargo, él también ministró a partir de ese temor sano. O sea, es como que Pablo creía que a menos de que él diera su máximo esfuerzo, todo se podría venir abajo. Todo lo que él había construido, obviamente, con el poder de Dios. Y bueno, estoy seguro que esto también estaba en Timoteo y en Epafrodito. Y bueno, estas son las motivaciones principales que nos deben de mover también a nosotros para hacer lo que tenemos que hacer delante de Dios. Aunque eso implique que tengamos que dar un servicio humilde, donde le estamos sirviendo aún a aquellos que no merecen. Y la verdad es que nadie merecemos que nos sirvan, hermanos. Y debe ser un servicio sacrificial. Y bueno, una vez más, aquí vemos a 3 hombres de Dios que sin duda hicieron una enorme diferencia en el mundo y sobre todo dentro de la iglesia de Cristo, debido al amor que ellos tenían por Dios, pero debido también a su saludable temor que tenían de Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Hay un temor sano, hermanos, beneficioso, que nosotros debemos dejar que nos domine, que nos lleve a servirle al Señor. Ahora, con esto en mente, vamos a regresar al versículo 19. Y vamos a ver qué es lo que Pablo tiene que decir acerca de Timoteo. Dice el versículo 19, espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Bueno, una vez más, hermano, note ese cambio. Pablo, después de haber usado más de 16 versículos para exhortar a que vivamos de una manera humilde, estimando a los demás como superiores y no mirando a cada uno lo suyo propio, sino también a los demás, y que hagamos todos sin murmuraciones, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, inclusive que nos dijo que haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, amén a todo esto, son metas gloriosas. Pero ahora Pablo va a pasar ¿a qué? A dar esos planes que él tenía con sus colaboradores, con la finalidad, ya vimos, de mostrar cómo se vive, cómo es vivir humildemente. Y va a decir, vean el servicio de Timoteo, vean el servicio de Epafrodito. Entonces ahí está ese cambio, ¿verdad? Ahora, antes de seguir comentando en ese versículo, por lo que Pablo ha estado hablando alrededor de toda su carta, podemos deducir, hermanos, que era Pablo quien deseaba ardientemente ir a visitar a los filipenses. O sea, habían varias razones por qué él se moría por ir en vez de enviar a Timoteo. Él estaba preso, sabemos eso, ¿verdad? Pero una de las razones de por qué Pablo se moría por ser esa persona el que iba a visitar a los filipenses era por el gran afecto que él tenía por estos hermanos. Usted recordará la primera semana cuando hablamos de cómo Pablo fundó esa iglesia en Filipo. Él empezó, ¿verdad?, con la conversión de esa vendedora de telas, esa fashionista llamada Lidia, que en
en un evento o en un servicio de oración de mujeres, Pablo llega y le predica el evangelio y Dios le abre el corazón para que esté atento a las palabras de Pablo y ella se convierte. Bueno, nos dice la Biblia que justo después de que ella se convierte, ella y algunos miembros de su familia, ella obliga literalmente a Pablo a posar en su casa. O sea, quédate en mi casa esta noche, quiero servirte. Estoy agradecida por el mensaje, soy salva. Entonces todo eso nos lleva a concluir que ahí empezaron relaciones fuertes, lazos, una amistad íntima, ¿verdad? Y bueno, después nos sigue narrando el libro de los Hechos, capítulo 16, que Pablo le saca a una muchacha joven un espíritu de adivinación. Por pasajes que vimos, aunque la Biblia ahí no nos dice literalmente que ella fue salva, por los otros pasajes de la Biblia nosotros concluimos que ella tuvo que haberse convertido al Señor, porque era lo que pasaba en esos ejemplos que encontramos en los evangelios, de que las que fueron endemoniadas se convertían al Señor, querían servirle al Señor. Entonces dimos por hecho que ella también formó a ser parte de esta nueva iglesia en Filipos. Y de ahí vimos también la conversión del carcelero, ¿verdad? Después de que el carcelero está oyendo a Pablo, que está cantando, pero sobre todo que está predicando el evangelio, y tenemos que deducir que el carcelero escuchó eso porque dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? O sea, él tenía un contexto de lo que era Pablo. Y bueno, cuando Dios decide libertar a Pablo y a Silas, trae un terremoto, tiembla la tierra, las cadenas caen y las puertas se abren, ¿verdad? Sabemos que de ahí fue que el carcelero le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Y bueno, así sucedió, les predicaron el evangelio, se bautizan. Y no sé si lo puse ese pasaje, pero dice ahí que llevándolos a su casa, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Una vez más, ¿por qué estoy tocando todos estos pasajes? Porque una de las razones principales por qué Pablo quería ir a visitar a los filipenses en vez de enviar a Timoteo, era por esto, porque él tenía un gran afecto hacia esta familia. No que no amara a los otros miembros de las otras iglesias, no, pero la intimidad, la relación que creó todas estas cosas por las vivencias que tuvieron, crearon esos vínculos fuertes. El hecho de que yo pueda tener una comunión más íntima con otros hermanos no significa que yo no los ame a ustedes y viceversa a ustedes. Jesús, sus discípulos más íntimos, sus discípulos más cercanos a él, ¿quiénes fueron? Juan, Pedro, ¿y quién? Santiago, que eran 3, pero de esos 3 tenía un íntimo, Juan. Y Juanito, o sea, era tan íntimo, tan pegado a Jesús que hasta recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y los demás, yo creo que muy hombrones, hey, yo no voy a hacer eso. Quizás Juan era más, no sé, no quiero decir afeminado, más, no sé, más tierno, más, se le daba más eso rápido. Tony es una de esas personas que es muy así, muy tierno, y nosotros somos más como que nos sentimos más hombre, no sé cómo decirlo, pero bueno, sentimental, afectivos, ¿verdad? Pero me salgo de ese embrollo y regreso aquí al punto. Lo que yo te quiero mostrar a través de estos pasajes es que Pablo quería ir principalmente por esa razón. Recordemos lo que él nos dijo en el primer capítulo, versículo 8. Dice ahí, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos, filipenses, vosotros con el entrañable amor de Jesús. Entonces, todas estas cosas nos llevan a poder concluir que una de las razones principales por la cual Pablo deseaba fuertemente visitar a los filipenses era debido a esa comunión íntima que logró desarrollar con los filipenses. Sin embargo, no era la única razón, hermanos. No, Pablo deseaba ir también ahí personalmente a visitar a los filipenses por otras razones. Entre ellos está, recuerda, hay unas discusiones, unas disensiones entre estas dos hermanitas que pueden quebrar la unidad, y él está preocupado. No, yo no tengo muchas exhortaciones, muchas reprensiones contra ustedes, son una iglesia ejemplar, pero corren el peligro de perder esa unidad. Y yo quiero ir a aconsejar, hablar con Evodia y Sintique, con estas hermanitas que no se llevan bien. Entonces, Pablo también deseaba ir ahí para arreglar ese problema de la unidad. Y además también porque, como leímos al capítulo 1, versículo 28 y 29, dice, no se intimiden por los que se oponen, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solamente que crean en Él, sino también que padezcan, que sufran por Él. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, deben de esperar la oposición de los enemigos de la cruz. Sin embargo, ustedes recuerden, no estén intimidados, que no les venga esto como sorpresa, no. Ya sabían ustedes que a ustedes se les dio no solamente el creer, sino también el padecer por Cristo. Por lo tanto, sufran y sufran bien. Entonces, obviamente,
Esta iglesia estaba sufriendo oposición, estaban padeciendo. Y Pablo está preocupado. Yo quiero que ustedes sigan reaccionando de la forma adecuada, de la forma apropiada. Y por eso yo quiero ir también para solucionar este problema. Ahora, hay una razón más por la cual Pablo quería ir. Y esta la encontramos, capítulo 3, versículo 2 de esta misma carta. Dice el apóstol Pablo, guardados de los perros. Se les llama a los falsos maestros, a los que están trayendo doctrinas falsas. Guárdense de esos perros. Y quizás hoy en día no es tan ofensivo como en aquel entonces. Aquí en inglés ya uno puede decir, what's up my dog? O sea, inclusive en México es un poco más ofensivo, pero aquí en Estados Unidos no. Pero allá, perro, no, era la ofensa más terrible que tú le podías decir a alguien. Y dice, Pablo, guárdense los perros, guárdense los malos obreros, guárdense los mutiladores del cuerpo, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En mi propio esfuerzo, no, sino lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y escucha lo que añade el versículo 18, que no lo voy a proyectar, porque por ahí andan muchos de los cuales ya les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, porque predican todas estas falsedades. Todo aquel que predica en contra de la suficiencia del sacrificio de Jesús es un enemigo de la cruz. Si es Cristo más esto y esto, lo otro, eres un enemigo de la cruz, según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero qué exagerado. No, no es exageración, es la realidad. Es Cristo y solamente el sacrificio de Cristo lo que nos salva, lo que nos justifica y nada más. Y Pablo le dice a estas personas, perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, enemigos de la cruz. Y bueno, Pablo estaba deseoso también por ir para arreglar este asunto personalmente. Sin embargo, como vamos a ver, Pablo, y como lo sabemos, Pablo no podía ir personalmente, tuvo que enviar ¿a quién? A Timoteo. Es por eso que dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Él va a llenar mis zapatos. Él va a expresarles el afecto que yo siento por ustedes. Él va a llenar o va a llevar el consejo para persuadirlos a esforzarse, a mantener la unidad. Y además, con la verdad, va a traer claridad doctrinal y fortaleza contra la persecución. No tengo a otro sino a Timoteo. Y lo voy a enviar a él. Porque Él es semejante a mí, porque Él es como yo, Él ha alcanzado y sobre todo ha estado dispuesto a entregarlo todo por la causa de Cristo. Pues Pablo no tenía otro que llenara sus zapatos como Timoteo. Y bueno, con esto en mente vamos a regresar al versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Y antes de seguir, yo quiero que usted note, espero en el Señor Jesús, ¿verdad? O sea, es como si Pablo nos dijera, cuando yo hago planes, como este plan de enviarles a Timoteo, yo lo someto a la voluntad de Dios. Yo sé que Dios es soberano. O sea, yo no tengo idea de lo que va a venir el día de mañana. Yo no conozco el futuro. Yo no sé si mañana Dios permite que Timoteo muera y no llegue. Por eso yo espero en el Señor Jesús enviarles a Timoteo. Esto nos enseña que nosotros debemos de hacer planes así, ¿verdad? Si Dios quiere, Dios mediante, vamos a hacer esto y aquello, dice Santiago, ¿verdad? Porque, arrogante, ¿quién te crees tú? ¿Cómo sabes si el día de mañana inclusive vas a despertar? Entonces, Pablo sabía someterse a la voluntad soberana de su Señor Jesús. Yo espero en el Señor enviarles a Timoteo. Ahora, vamos a ver algunas características que Pablo va a señalar en Timoteo, que hacen de Timoteo un discípulo excepcional, que nos modela qué es lo que es una persona humilde y entregada totalmente a la causa de Cristo. Característica número 1, y esto lo vamos a ver de manera implícita, no está ahí de una manera clara, pero eso sobreentiende. Escuche lo que dice el versículo 20. Pues a ninguno que tengo del mismo ánimo que ¿qué? Que yo, del mismo sentir, que tenga la misma mentalidad. Y lo dice ahí, y que tan sinceramente se interese por otros. Aquí es como si Pablo dijera, conforme lo que yo veo, cuando veo a todos los hermanos, yo solamente veo a uno capaz de llenar mis zapatos. Y ese es Timoteo. O sea, no hay nadie más semejante a mí que Timoteo. No hay nadie más igual a mí que Timoteo. O sea, él es el único que puede llenar mis zapatos y hacer lo que yo haría. Él está confiando en Timoteo. En otras palabras, es como si dijera, él piensa como yo pienso, él actúa como yo actúo, él reacciona como yo reacciono. Esta es la razón por la que yo estoy enviando a Timoteo en mi lugar. Y ahora regresando al versículo 20,
dice allí, pues a ninguno tengo del mismo que ánimo, ¿verdad? No tengo a ninguno. Y creo que enfaticé más del mismo ánimo, pero quise enfatizar a ninguno tengo. O sea, de verdad, Pablo, no tienes a ninguno. ¿O está exagerando Pablo? Alguien pudiera decir, Pablo está diciendo que no tiene ninguno, pues porque recuerde que está en la cárcel, pastor. Pues no tiene mucha gente, nomás a Timoteo, y pues de esos poquitos que tiene. Y la verdad es que no es así. O sea, esto es algo que si sucedió en la iglesia primitiva en los tiempos de Pablo, va a suceder con más razón hoy en día. Son pocos los que tienen el corazón como Pablo, como Jesús, como Timoteo. Mire, en la última sección de esta carta, Pablo dice lo siguiente, en los últimos versículos, ya está terminando su carta a los filipenses, y dice lo siguiente. Ahí está, ninguno tengo que el otro, pero escuchen lo que dice ahí. Versículo 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Y luego dice él, los hermanos que están conmigo, plural. O sea, sí estaba en una cárcel, pero estaba preso a domicilio, ¿recuerdan? Tenía el privilegio de que llegaran ahí y lo visitaran a sus colaboradores, sus hermanos, y le ministraban. Nos dice ahí Pablo, saludan a todos los santos en Cristo Jesús. Aquí los hermanos que están conmigo los saludan. Y luego dice, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César. Está en Roma Pablo. Al parecer ya había establecido ahí también ya una iglesia. Y esto nos habla de que Pablo estaba rodeado de muchos hermanos. Sin embargo, él dice, cuando se trata de alguien cuyo corazón palpita como el mío por la obra de Dios, a ninguno tengo como a Timoteo. Y bueno, este es un gran recordatorio, hermanos, de que podemos pasar nuestra vida cristiana viviéndolo así para Dios. Sin embargo, no llegar a esa madurez o a esa disposición de que cuando Dios pase por aquí diga, tengo a alguien como a Timoteo, y pueda decir, aquí hay varios. ¿Te imaginas si Dios pasara? O sea, no Pablo, sino Dios pasara a buscar a ver si hay gente como Timoteo, entregada a su causa como lo fue Pablo, como lo fue Jesús. Y bueno, Pablo estaba muy consciente, hermano, de que Timoteo había alcanzado una madurez espiritual como la de él. Y esto tiene que ver por disposición personal, porque uno quiere, no es porque estos llamados sean solamente para Pablo y personas como Timoteo y Epafrodito, no. Mire, la última carta que Pablo escribe, que es la segunda carta a Timoteo, ¿sabe con qué propósito se la escribe a Timoteo? Bueno, con el propósito de animar a Timoteo a mantener ese carácter. O sea, Pablo ya está a punto de morir. De hecho, él dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida, en otras palabras, está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, Timoteo, te encarezco delante de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta. O sea, sigue haciendo lo que me viste a mí hacer. Es como que Pablo sabía que el único clon que él había creado con la ayuda de Dios era Timoteo. Pese a que, wow, o sea, Pablo fue yo creo que el discípulo más excepcional que Jesús tuvo. Claro que sí. Y aún así, solamente dice de todas aquellas personas que discipuló y que al predicar el evangelio Dios los salvó, solamente de Timoteo dice eso. ¿Te das cuenta? A veces pudieras pensar, es que si el pastor o líderes fueran más como Pablo, entonces nosotros seríamos más como ellos. Y como ellos son como Pablo, pues todos seríamos más como Pablo. Puede ser mismo Jesús, hermanos. Jesús estuvo con más de 70 discípulos y solamente 12, y eso porque Jesús fue paciente. O sea, todavía en los últimos momentos de Jesús, después de que vieron milagros, o sea, no solamente recibieron las enseñanzas de Jesús de primera mano, sino que vieron los milagros de Jesús, que certifican que verdaderamente Jesús era el Mesías, que venía de Dios, y todavía están dudando de él. O sea, si no hubiese sido por Jesús, todavía Pedro hasta le dice, hey, Pedro, ¿me llamas? Pedro, ¿me llamas? ¿Estás seguro que me amas? Ya sí, Pedro, como usted está diciendo, pues ya le regué una vez. O sea, tú sabes todas las cosas, Jesús. Entonces, hermano, no es esa la razón por qué no hay muchos Timoteos. No, o sea, la decisión está en nosotros. Si queremos verdaderamente, como dice Pablo, entregarnos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que ese debería de ser nuestro culto racional, después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces, una primera característica del apóstol Pablo, de Timoteo, que Pablo señala, es que
Timoteo no era cualquier creyente, era uno muy especial. Y una segunda característica que vemos, lo que dice el versículo 20, regresando a él. Dice ahí, a ninguno tengo del mismo ánimo, que se parezca a mí, y que tan sinceramente, ¿qué? O sea, el interés que Timoteo demostró por los hermanos, por los demás, fue genuino, fue sin hipocresía, fue sin falsedad. Él no pretendía. O sea, Timoteo se preocupaba sinceramente por el estado espiritual de los hermanos. Entonces, cuando Pablo, al enviar a Timoteo a Filipo, no estaba enviando a un hombre indiferente, frío, que le hace las cosas a la y se va. No, él estaba enviando a una persona muy empática. Tenía empatía hacia las necesidades de los demás, pero una empatía sincera, genuina. Y una tercera característica de este joven Timoteo es que él estaba consumido en los intereses de Cristo. Dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio. Y él está hablando de todos sus colaboradores, de todos los hermanos, hermano. O sea, no está hablando de mundanos. Dice, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Sin embargo, Timoteo, o sea, él sí se desvive por buscar estar en todo eso que tiene que ver con los intereses del reino de Cristo y su obra. Y bueno, esto es algo muy triste y a la misma vez muy trágico, que la mayoría de los creyentes vivamos, hermanos, para buscar nuestro propio bien y no para buscar los intereses de Jesús. Cuando uno verdaderamente reflexiona en esto, pues vamos a dar cuenta que esto es algo trágico. Y bueno, qué bueno es saber que la salvación es de Jehová y no de nosotros, ¿verdad? Porque si dependiera de nosotros, debido a nuestra negligencia, debido a nuestra pereza, indiferencia, pues muchos no estaríamos siquiera aquí. O sea, el evangelio no hubiera avanzado como avanzó. O sea, la salvación es de Dios. Y no estamos diciendo, pues entonces vivamos como quiera que sea Dios. No, porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. O sea, nos va a decir, a pesar de verdad, César, a pesar de que fui tan generoso, te salvé, derramé mucha gracia, misericordia sobre ti, te valió gorro mi obra. No me manda al infierno porque verdaderamente creí en el sacrificio de Jesús y Él me selló con su Espíritu Santo. Pero si me voy a sentir yo mal que Dios me diga todas esas cosas, igual todos nosotros, ¿no? Entonces Pablo aquí está diciendo que Timoteo era alguien diferente. Él sí se interesaba por las cosas de Jesús, y a Jesús le interesa lo que le pasa a sus discípulos, ¿verdad? Lo que pasa en su iglesia. O sea, aquí tenemos al apóstol Pablo bajo prisión. Su predicación ha causado que muchos vengan a Cristo gracias al poder de Dios. Está rodeado de muchos creyentes, está ahí en una casa, preso a domicilio. Hay creyentes alrededor de él, hay personas sirviéndolo, atendiéndolo. Sin embargo, él dice, no tengo a ninguno del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo, pero no Timoteo, no Timoteo. Y bueno, yo te preguntaba hace un momento, ¿verdad? Si Dios pasara a ver si hay Timoteos aquí, ¿encontraría uno? Y si encontraría uno, ¿serías tú uno? ¿Tú serías ese uno? Así que como vemos, Timoteo, al igual que Pablo, está verdaderamente entregado en alma y cuerpo a la causa de Cristo. Y mire, uno pudiera concluir que según sea el modelo, como decía, pues entonces todos vamos a ser así, pero no es así, no lo es. Y no podemos nosotros poner nuestra mirada en esos hombres, sino ciertamente en Cristo Jesús. Sí, Pablo dice, imítenme a mí. De hecho dice, imiten a aquellos que se comportan como ellos, hay que imitarlos. Pero al final de cuentas, ¿quién es el modelo de imitar, por así decirlo? El ejemplo de ejemplos es Jesús, ¿verdad? Siempre va a ser Jesús. Y bueno, verdaderamente Pablo no tenía a muchas personas que sirvieran como Timoteo. De hecho, en sus últimas cartas Pablo dice, hey, hay algunos que me han abandonado como Demas, amando más los afanes del mundo, me dejó. En su segunda carta, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4:16, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y cuando él dice todos me desampararon, él está hablando de esas personas que él esperaba que estuvieran con él en esos momentos difíciles. Y todos me desampararon, dice Pablo. Y qué bueno que él dice, no les ha tomado en cuenta. Pero ¿por qué no les ha tomado en cuenta, Señor, a estos hermanitos que me desampararon? Porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Al final de cuentas, no estamos levantando a Pablo, estamos levantando al Señor, ¿verdad? Que levanta a hombres como Pablo, ¿verdad? Pablo decía, yo soy lo que soy por su gracia. Todo lo que han visto en mí es Jesús obrando a través de mí. En el primer capítulo de esa misma carta, dice el versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. O sea, cuando Pablo dice, no hay ninguno como este, está diciendo, no hay ninguno como este.
No porque él estaba solo en la prisión. No, no hay ninguno que yo tenga que pueda enviarlos. No hay. Todos me abandonan. Y bueno, una cuarta cosa, hermanos, que hace que Timoteo sea un ejemplo a seguir, es que su integridad, por causa de su testimonio, fue visible para todos. O sea, la integridad de conducirse de una manera congruente con lo que él predicaba era muy notorio a los demás. Escucha lo que dice el versículo 22, y quiero irme más rápido. Dice, pero ya conocéis los méritos. Le está diciendo Pablo a los filipenses, ustedes mejor que nadie lo conocen a él. O sea, no tengo yo que hablar, que señalar todas sus virtudes. Ustedes lo conocen a él como hijo a padre. Él ha servido conmigo en el evangelio. O sea, aquí están esas cualidades, pero ustedes saben que son muy notorias en él. De hecho, yo no sé si mencionamos, cuando hablamos de cómo se fundó esta iglesia en Hechos 16, si hablamos de que Timoteo iba en ese primer viaje cuando Pablo establece la iglesia. Escucha lo que dice el versículo 16:1. Después que llegó a Debre y a Listra, ya que había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos, y daban buen testimonio de él ya desde ese momento. Antes de empezar a ministrar juntamente con Pablo y de crecer en el ministerio, ya daban buen testimonio de los hermanos. Quiso Pablo que o sea, Timoteo, fuese con él. Y versículo 6 nos dice, y atravesando Frígida, ¿quién? Timoteo y los demás, juntamente con Pablo, con los demás colaboradores, ¿verdad? Atravesando Frígida. Y el 11 dice, zarpando, ¿quién es? Otra vez, todos los colaboradores de Pablo juntamente con él, Timoteo. Zarpando pues de Troas, venimos rumbo directo a Samotracia, y del día siguiente, dice el versículo 12, a Nápoles, y de allí a Filipos. Y ya de ahí usted sigue leyendo y va a ver la conversión de Lidia, va a ver la conversión de la muchacha endemoniada y del carcelero. O sea, ustedes ya conocen sus méritos. Él estuvo ahí cuando fundé la iglesia. Conocen su testimonio. No tengo que decir yo más de él. O sea, sin duda alguna que vieron lo servicial que era Timoteo, ¿verdad? Lo atento que estaba ahí. Quizás muchos no estaban tan atentos como lo estaba Timoteo y Pablo a la causa del Señor, pero Timoteo allí estaba. Ellos podían dar testimonio de que ciertamente Timoteo consumió toda su vida como sacrificio con tal de colaborar con Pablo para que el evangelio fuera extendido. Así que Pablo dice, ustedes ya lo conocen. Y bueno, hermanos, hasta donde sabemos, hermanos, por lo que dice la Biblia, Timoteo tuvo que haber dejado casa. Dejó a su madre, se me olvida el nombre de su madre, Eunice, su abuela, Eva, ¿no te recuerdas? Bueno, dejó a su madre, dejó a su abuela. No se nos dice si dejó esposa, tuvo hijos, pero tuvo que haber dejado todas esas ambiciones que uno tiene como ser humano, ¿verdad? A un lado. Nunca, por lo que saben, nunca fue dueño de una casa. ¿Por qué? Porque vivió completamente para la proclamación del evangelio. Y es por eso que Pablo nos dice ahí, versículo 22, pero ya conoce los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo ¿en qué? En el evangelio, versículo 24, así que espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, como vemos, Timoteo fue un ejemplo excepcional, un modelo al cual nosotros debemos de seguir. Y ahora veamos más brevemente el modelo de Epafrodito. ¿Qué sabemos de Epafrodito? No sabemos mucho de él, no hay trasfondo, no hay nada como la información que nos da la Biblia acerca de Timoteo, quiénes fueron sus padres, una judía y un griego. O sea, no sabemos cómo él se convirtió. Lo que sí podemos deducir por sentido común es que este fue un discípulo excepcional, según lo que Pablo escribe ahí, hermanos. Dice ahí el versículo 25, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano. Escucha todos los títulos que le da a él, mi hermano. Y sí, todos eran hermanos de Pablo, ¿verdad? Pero lo dice así de una manera, él es mi hermano cercano. Y luego dice, colaborador, compañero de milicia, su mensajero que tuvo que viajar varios kilómetros para venir acá y estar en un ambiente hostil. O sea, él está siendo valiente y él es mi compañero de milicia, vuestro mensajero, y luego dice, ministrador de mis necesidades. Esto ya de entrada, hermano, nos dice que Epafrodito, al igual que Timoteo, no era cualquier miembro de la iglesia. No. O sea, si la iglesia de Filipo tenía que enviar a alguien que le ministrara a Pablo, tenía que ser alguien que verdaderamente era alguien que servía humildemente, que estaba entregado. Entonces, él conocía que era Epafrodito. ¿A quién mandamos? A Epafrodito. No vamos a mandar a Panchito, porque Panchito ni siquiera aparece a veces los domingos en todo un mes. No, tenían que mandar ¿a quién? Al que servía. Así que ya esto de entrada nos dice que Epafrodito no era cualquier miembro.
Era un miembro maduro, con carácter de servicio humilde y de entrega total. Y bueno, no hay indicaciones de que él fuera un predicador o un maestro, y aunque pudo haber sido, ¿verdad? Quizás tuvo la capacidad para hacer eso. Lo más probable que él era un diácono, que servía. No era un anciano. Se mira más como que él fungía dentro de la iglesia como un diácono, como alguien que sirve y no como alguien que dirige. O sea, es más lógico, hermanos, pensar que él tenía ese corazón de servicio y por lo tanto lo envían a él. Vamos a enviar a este porque no va a servir a cualquiera, va a servir al apóstol Pablo. Así que por sentido común podemos concluir que Epafrodito fue un hombre de servicio humilde, genuino. Y en segundo lugar podemos decir que no solamente fue un gran servidor, sino que fue un hombre con mucha valentía, con muchas agallas, hermanos. De verdad, o sea, comprometerse a ir a servir a Pablo ya era una cosa, pero tener que salir de Filipo y luego ir a Roma, que gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos dio de ir y visitar esas ciudades alrededor del mar Mediterráneo, más o menos tengo una idea de lo que él tuvo que hacer, de salir ahí por lo que es hoy Turquía a salir a Roma. O sea, tuvo que haber atravesado, es parte de ese mar Mediterráneo. Y los viajes en barco no eran como el viaje que tomamos yo y Eva, donde ibas en una recamarita con balcón y vas teniendo todas estas amenidades, todo bien cómodo, todo bien de lujo, no. Entonces por eso te digo, él no solamente era una persona servicial, sino alguien que no le importaba el sacrificio y sobre todo su seguridad, porque tuvo que haber tenido mucha valentía para ir, porque iba a ir ¿a dónde? A donde estaba Pablo encarcelado. Él sabía que el gobierno romano, por lo que Pablo proclamaba de que Jesús era rey, y tú sabes, en aquel entonces no, los reyes eran los césares. Por lo tanto, él sabía que, por ejemplo, si a Pablo decidían matarlo, tal vez podían matar a todos sus servidores, porque ellos siguen a Pablo, ellos van a seguir predicando lo que Pablo predicaba, y por lo tanto él tuvo las agallas de ir. Y todos sabemos que esto viene del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, que es como yo voy a concluir esta predicación. ¿Cómo podemos ser como ellos? Llenándonos del Espíritu Santo, que ya dicho sea de paso, Dios mediante, vamos a hacer a un lado el estudio para abrir una predicación temática y contestar. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa esto? Basado en los escritos, sobre todo de Hechos, cuando las personas eran llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué tenían la valentía que tenían? ¿Por qué eran bien osados? ¿Por qué había la entrega que había? O sea, entre más lleno del Espíritu Santo, que la llenura del Espíritu Santo empieza con que tú seas santo, con que tú te apartes del pecado, con que tú seas obediente, con que tú estés viviendo cada vez más a la voluntad perfecta de Dios. Y para que tú conozcas la voluntad perfecta de Dios, tienes que saber la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es como si la chispa que aviva la llenura del Espíritu Santo es tu santidad. Cada vez que te apartas y obedeces al Señor, eso es ser santo. Y eso es como que el Espíritu Santo deja de contristarse, deja de apagarse, porque Él se ofende, porque Él es celoso, porque Él es una persona que vive en nosotros bien sensible. Y que a raíz de que tú, con la ayuda, sobre todo del Espíritu Santo que pone el querer como el hacer, tú empiezas a ser bien intencional y empiezas a apartarte de todas esas cosas que lo ofenden. Y llega un momento en que te empiezas a llenar de Él. Y quizás no va a haber milagros, porque los milagros yo pienso que Dios siempre los ha dado a través de ciertas épocas de la historia de Dios, porque Él quería a través de esas señales certificar a esas personas que Él las había enviado. O sea, ¿cómo vas a creer que yo vengo de Dios sino a través de milagros? Los vemos con Moisés. Trajo toda esa plaga para certificar, Él es mi enviado, óiganlo. Pero después de ahí ya no vemos milagros. ¿Ves ahí el libro de los jueces? ¿Ves ahí Reyes, Primera de Reyes, Segunda, Crónicas? ¿Ves todos esos libros de la historia y no vemos milagros? No los vemos hasta con Elías y Eliseo. Y nuevamente salen ellos, mueren, desaparecen de la historia de Dios después de que hicieron ciertos milagritos y ya no vemos milagros. Hasta que llega Jesús y hace milagros para certificar que Él viene de Dios. ¿Qué le dijo Nicodemo? Sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con ellos. Igual, cuando los apóstoles empiezan a hacer milagros, era para que esas señales les dijera verdaderamente vienen de Dios. Pero llega un momento en que ya se establece la credibilidad y ya Dios ya no usa esos milagros, no de la manera como los usa frecuentemente. Y es por eso que no vemos milagros. ¿Por qué? Porque los milagros son como señal. No. El justo por la fe vivirá. Es por fe. Nunca ha sido por obras. Ya lo demostró Dios 2 veces.
obra tras obra tras obra, y aún así el pueblo de Israel, que vio tanta prodigio y milagro, queremos regresarnos a Egipto. Las obras de Jesús, ¿por cuál obra me apedrean? ¿Por cuál milagro? Si estos milagros certifican que yo soy el Mesías, deberían de correr a mí, recibirme como Salvador por los milagros que estoy demostrando, pero no es así. Entonces, hermano, el Espíritu Santo obra de otras maneras diferentes, y todo está ahí, pero como no leemos la Biblia en su contexto, sino que aquí dice, y por lo tanto así es, y no me importa lo que diga la Biblia en otro lugar, no, sí nos debe interesar. Toda la palabra es inspirada por Dios, por consiguiente, toda la palabra de Dios es importante. Y bueno, ya me salí del tema, pero esto es lo que vamos a estar viendo Dios mediante la próxima semana, porque esto es imposible de llenar los zapatos de estos hombres, hermano. Yo no quiero que nos vayamos así como que todos desanimados, pues no somos eso, y es la verdad. Y a mí me anima que ni en los tiempos de Pablo, cuando se miraban mal los milagros, cuando se miraba, porque estaba ahí la crema innata de lo que eran los discípulos de Dios, no habían muchos como Pablo, no habían muchos como Timoteo. Y no me consuelo con esto, pero por lo menos digo, wow, no me debe desanimar esto, siempre ha sido así. Pero debemos de seguir confiando en que Dios sigue sosteniendo, como sostenía Pablo cuando se quedaba solo, sigue sosteniendo su iglesia, y el evangelio sigue avanzando. Jesús aseguró, las puertas del infierno, del Hades, no van a prevalecer contra la iglesia. A veces sentimos, hermanos, como que la iglesia va así, retrocediendo hacia atrás y luego avanzando. No, la iglesia va avanzando con Cristo, porque Cristo es el Señor de señores. Él les dijo, ir y predicar todo el evangelio por todas partes, porque toda potestad, dice, en el cielo y la tierra me ha sido dada. Entonces tiemblan los demonios, vamos avanzando. La próxima vez que tú creas que es así, la imagen, no, vamos avanzando. Pero muchas veces por nuestra negligencia no avanzamos como deberíamos de avanzar. Pero no es porque Jesús sea un Salvador, un Señor todo debilucho, no, Él es poderoso. Entonces, hermanos, aquí vemos a Epafrodito, al igual que Timoteo, una persona que es difícil llenar sus zapatos, pero no es imposible. Y Pablo nos dice, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y empieza a listar todos estos títulos, y luego él dice la razón, ¿por qué lo quiero enviar? ¿Acaso tengo que decirles por qué? Bueno, van a pensar que él me fue infiel, él me abandonó como Demas, él no llenó los zapatos del llamado, no me sirvió como debería. No, dice, porque él tenía gran deseo de verlos a ustedes, y grandemente se angustió cuando oyó que ustedes sabían que se había enfermado. O sea, ¿te fijas el afecto que había entre ellos? Se enteraron de que Epafrodito estaba enfermo y les pudo eso. Y bueno, dice Pablo, lo voy a enviar porque él quiere ir a regresar, no porque yo no lo necesite, no, me es necesario enviarlos, pese a que es mi hermano quien amo, pese a que es un colaborador que yo necesito, es mi compañero de milicia que pelea conmigo por el evangelio, pese a todas estas cualidades que él tiene, yo estoy enviarlo pronto a ustedes. ¿Por qué? Porque por el gran deseo que tenía de ustedes, de verlos a ustedes. Y versículo 27 dice, para seguir avanzando, dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Dicho sea de paso, aquí también ya vemos que el don de hacer milagro en Pablo ya no estaba activo, hermanos. 30 años después, porque ya no se necesitaban esas señales. Ya Dios había establecido por los milagros que ellos hacían que ellos venían de Dios. Estaban certificados, ya no había dudas. Por lo tanto, dice Hechos que aún por los pañuelos de Pablo se sanaban los enfermos. Pero el Espíritu Santo, como dice Pablo en 1 Corintios, Él es quien activa los dones, como quiere y cuando Él quiere. Pero aquí ya no lo vemos. A Timoteo le va a decir en sus últimas cartas, recuerda, las 2 últimas cartas que escribió Pablo fueron las de Timoteo. O sea que ya pasaron 30 y tantos años de que Dios levantó a Pablo y hizo milagros. Y ahora le dice, para tus frecuentes dolores estomacales toma un poco de vino. O sea, ¿por qué no decidió activar el don de milagros? En el nombre de Jesús, eres sano. No, porque Pablo sabía que no manejaba así el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos dice, de verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero ¿quién tuvo misericordia de él? Dios, fue él. Y luego, no solamente tuvo misericordia de él, sino también de mí. Entonces, imagínate, me muere Epafrodito y tengo que llorar, ya tengo muchas cosas aquí cargando. Y bueno, sigue diciendo los últimos versículos ya para terminar. Así que les envío con mayor solitud para que al verle de nuevo se gocen y yo esté también con menos tristeza. Versículo 19 dice, recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo, otra vez,
una señal, una cualidad de Epafrodito, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y bueno, he aquí estos hombres que Pablo nos pone como ejemplos. Esto es ser humildes, esto es vivir el servicio en sacrificio a la obra de Dios. Y ahora, bueno, vamos a cerrar, hermanos, como les decía. Dios mediante, la próxima semana vamos a ver qué es esto de ser lleno del Espíritu Santo, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder aspirar a ser como ellos. Necesitamos. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Y cuando Él hablaba, Él dijo, es mejor que yo me vaya porque viene otro Paracletos, otro como yo. Y Él, cuando Él venga, Él va a venir a morar en ustedes y van a hacer inclusive cosas extraordinarias que yo no hice. Y yo me imagino que era, ¿qué tan extraordinario podemos hacer que Jesús no hizo? Tal vez a la hora de proclamar el evangelio que está salvando a la gente. Eso es un milagro, que Dios te dio un nuevo corazón. O sea, que de repente cambie la vida, el corazón rebelde de tu hijo, de tu hija, y tú dices, wow, ya no es rebelde. Eso es un milagro, hermanos. Y bueno, hablaremos de esto la próxima vez, pero ahorita vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre precioso, gracias.